Que el Señor los bendiga, hermanos. Nuevamente, soy su hermano Saulo Zúñiga y estamos continuando con el tema que dejamos pendiente el día de ayer, cuando hablábamos acerca de aquellas mujeres que servían a Jesús. Y llegamos a ese versículo donde nos hace el señalamiento de que María Magdalena seguía a Jesús, pero nos señala el punto que de esta mujer habían salido 7 espíritus, 7 demonios. ¿Qué es lo que pretendemos ahora? Pues pretendemos, hermanos que nos escuchan, vamos a hablar de los demonios. Vamos a hablar de esos espíritus de maldad que tanto aquejan y que tanto daño tratan de hacerle al pueblo de Dios. Y que algunas de las veces cuando se les permite dañar al pueblo de Dios, o cuando usted se descuida en su vida cristiana y se aparta de lo que viene a ser la voluntad de Dios, pues muchas de las veces vienen y aprovechan esa coyuntura que se hace, esa separación que se hace para hacerle daño. Con este estudio que vamos a ver, pues más que todo el propósito, hermanos, que yo tengo es tratar de orientarles un poco, enseñarles y hacer de su conocimiento algunas situaciones relacionadas con estos espíritus de maldad, con estos demonios, con Satanás mismo, que el Señor lo reprenda. Yo no soy un erudito, hermanos, en esta doctrina de demonios. Simplemente soy un hijo de Dios que se ha dado a la tarea de buscar en la Biblia información, y más que todo le he estado pidiendo a Dios por medio de mi oración luz para poder entender yo mismo esta situación. ¿Qué es lo que debemos saber acerca de los demonios? Pues no voy a tratar de contestar esta pregunta en totalidad o a profundidad, pero lo que sí me propongo es hablar sobre lo que la Biblia nos habla o nos dice o nos enseña acerca de estos seres de maldad. En la Biblia hay suficientes evidencias para creer que estos seres demoníacos son reales, no son un invento. Mucha gente piensa que son un invento, pero no, son algo real. ¿Por qué? Porque muchas de las veces los conceptos que llegamos a formar nosotros pues son conceptos que hemos encontrado en pues las películas o los programas tan tontos que nos encontramos en la televisión, ¿no? Pero vamos a tratar de entender algunas de las situaciones que la Biblia nos expone para entender mejor esto. Si ustedes tienen por ahí, si usted tuviera una Biblia, yo le invito a que busque en su Biblia una parte de la palabra de Dios que es muy importante, donde vamos a encontrar una situación donde se nos describe a un hombre que estaba poseído y tenía un demonio. Vaya a buscar el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, los versículos del 31 al 37 para que se dé cuenta a qué es a lo que me refiero. Si usted lo encuentra en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, los versículos del 31 al 37, nos dice la palabra de Dios así. Vamos a tratar de verlo a manera de introducción. Nos habla de que Jesús, dice, descendió Jesús a Capernaum, nuevamente la ciudad de Galilea. Si ustedes se acuerdan, cuando yo les hablaba de María Magdalena en el estudio pasado, en el mensaje pasado, en el sermón que dejamos ahí en las redes sociales, yo les decía que los pescadores habían salido del mar de Galilea. ¿Sí recuerda usted esto? Y que María se le decía María Magdalena porque era de una ciudad llamada Magdala que está a la ribera del mar de Galilea. Pues nuevamente descendió Jesús cerca de estas áreas, ciudad de Galilea, y dice que Él les enseñaba en los días de reposo. Y esa gente que estaba ahí cuando Él enseñaba en los días de reposo, esta gente se admiraban de su doctrina. Aquí encontramos uno de los puntos principales o de inicio para poder entender esta situación, lo que debemos de entender de los demonios. Vean cómo aquí nos dice que el Señor estaba enseñando y que la gente que lo estaba escuchando se admiraba de su doctrina. Y aquí yo le puedo decir a usted que propios y extraños se admiraban de su doctrina. ¿Por qué se admiraban de su doctrina? Por la autoridad con la cual Él transmitía la doctrina, con la autoridad mediante la cual Él presentaba el Evangelio del Reino.
Y acuérdense que yo les mencionaba que al presentar el Evangelio del Reino era decir: arrepentíos ustedes y bautícense. Versículo 32 nos dice que esta gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque su palabra era con autoridad. Ahora, el versículo 33 nos dice que estaba en la sinagoga. Ahí ahorita más adelante tú vas a encontrar una foto de la sinagoga. Dice que ahí en la sinagoga había un hombre. Estaba Jesús en la sinagoga y estaba en esta misma sinagoga un hombre, y nos recalca aquí que tenía, fíjate bien lo que nos dice, que tenía un espíritu de demonio inmundo. Hay veces que los hermanos han llegado a preguntar: ¿es posible que dentro de la iglesia haya hermanos que presenten este tipo de situaciones en cuanto a un espíritu inmundo, a un espíritu demoníaco dentro de ellos? Pues nos encontramos en Lucas, en el capítulo 4, el verso 33, que sí se puede llevar a cabo. Y es que esto es muy sencillo de entender. Cuando se le da lugar a Cristo y Cristo empieza a llenar en plenitud nuestra vida, y nosotros nos preocupamos porque la plenitud de Cristo, a través de la oración, a través de la evangelización, a través de la alabanza, a través de vivir una vida rendida al 100% a Cristo, el Espíritu Santo llena nuestra vida. Y el Espíritu Santo llega a llenar nuestra vida de tal manera que no hay huecos, no hay una hendidura, no hay por ahí un espaciecito por el cual se pueda llegar a filtrar un demonio o un espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque el Señor hace que nuestra copa esté rebosando. ¿Cómo nos dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Yo sé que usted se está acordando de esa parte, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos esa plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida, no hay espacio para que Satanás y sus espíritus de maldad o sus demonios nos ataquen. Mas, sin embargo, en ausencia de una espiritualidad genuina, en una relación y conexión con Dios, es muy probable que se empiecen a hacer espacios los cuales estos seres de maldad o estos espíritus inmundos van a aprovechar para tratar de introducirse en la vida de todos aquellos hijos de Dios que no están bien delante del Padre. En el mensaje que compartíamos con ustedes el día 12 de marzo, yo les decía que si usted es una persona que piensa que por el hecho de haberse bautizado, de haberse aventado un remojón y estar asistiendo a la iglesia y sentarse en una banca, usted está cumpliendo con una vida cristiana ejemplar, en la cual esa vida cristiana está siendo llena a plenitud por el Espíritu Santo, usted está equivocado. Porque usted tiene una costumbre, y esa costumbre no lo va a llevar a tener esa plenitud del Espíritu Santo en su vida. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque en el momento en que usted le dé lugar a las cosas del mal, pues las cosas del mal van a tomar control. Este hombre estaba dentro de la sinagoga, estaba dentro de ese lugar, un lugar que se supone que era específico para hablar de la palabra de Dios. Hay mucha gente que dice: es que basta con que tú comiences a leer la palabra de Dios y los demonios van a huir. Pues aquí estaban hablando de la palabra de Dios, estaban hablando de la ley de Moisés, y este hombre ahí estaba y no huía. Hay muchas de las veces que pensamos que lo que nos enseñan las películas y los programas de televisión es lo que se lleva, pero se nos olvida que la Biblia nos habla bien claro y en específico cuál es la actitud de estos seres de maldad, de estas huestes de maldad, de estas potestades de maldad para con nosotros, para con los cristianos. Este hombre tenía un espíritu de demonio inmundo. Fíjate cómo nos lo describe: un espíritu de demonio, y aparte nos remarca aquí con un adjetivo calificativo: inmundo. Y este hombre que estaba poseso, dice en el versículo 33 que exclamó a gran voz. Si tú comienzas a buscar en otras versiones en otras versiones de la Biblia, vas a encontrar que dice gritó. Este hombre gritó con una gran voz. ¿Te das cuenta de esto? Yo no sé si tú te imaginas esta o te puedas llegar a imaginar esta escena en el ministerio de Jesús. Jesús dentro de la sinagoga, enseñándole a la gente que estaba en la sinagoga, y nos encontramos a un hombre que se para en medio de la enseñanza que tenía Jesús y empieza a gritar. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasaría si esto hoy en día llegase a suceder en la iglesia?
¿Cuál sería la actitud de los hermanos? Lo importante que encontramos aquí es esta actitud y estas expresiones que este espíritu inmundo, este espíritu de demonio inmundo dice. El versículo 34 dice que exclamó a gran voz diciendo, fíjate bien, diciendo, y tiene 2 puntos el versículo. Espero y tengas el Evangelio de Lucas en el capítulo 44, los versículos del 31 al 37. Yo te estoy hablando del versículo número 34. Dice ahí, diciendo 2 puntos. Déjanos. Este espíritu de demonio inmundo pretende decirle al Señor, pretende darle una orden a Jesús mismo. ¿Te das cuenta? Trata de decirle a Jesús qué es lo que debe de hacer. Pero en su momento llega él mismo a tomar conciencia y decir qué es lo que estoy diciendo. Hay ahí, después de déjanos, un punto y coma. Y hay 2 preguntas que aparecen ahí. Primera pregunta que hace este espíritu demonio inmundo dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Sin lugar a dudas que este hombre, el hombre, no estoy hablando del espíritu, probablemente no haya visto a Jesús. Mas sin embargo nos encontramos aquí con que este espíritu de demonio inmundo sabía quién era la persona que estaba dentro de la sinagoga enseñando en los días de reposo, y lo reconoce inmediatamente porque le dice, eres Jesús y sé de dónde provienes, de Nazaret. ¿Sabes por qué este espíritu inmundo, de demonio inmundo, conocía a Jesús? Pues lo conocía porque Dios Padre los creó. Entonces, muchas de las veces cuando hay hermanos que me preguntan a mí, hermano, ¿debo de tener miedo? ¿Debo de sentirme con temor acerca de los demonios, acerca de los espíritus inmundos? Pues nuestra condición de seres humanos a veces nos hace titubear. Pero la palabra de Dios lo que nos dice es que no tenemos un espíritu de cobardía, sino de valentía, de dominio propio. Y aún más debemos de ser valientes desde el momento en que estamos hablando de creación y de creador. El creador es Dios. Dios los formó como ángeles para que desarrollaran ciertas actividades allá donde Él los tenía. Pero ¿qué fue lo que pasó? Estos desobedecen al Señor de señores, Rey de reyes, desobedecen a Dios mismo y son expulsados. Este espíritu demonio inmundo conocía con quién estaba hablando y lo ubica inmediatamente. Le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y conscientes de la condena que hay, conscientes de la profecía que hay, conscientes de la situación que ellos deben de enfrentar, todos estos espíritus inmundos, le dice, ¿has venido para destruirnos? Yo quiero decirte una cosa y quiero que la analices. Aquí encontramos en el versículo que yo te decía en el estudio del día 12 de marzo, a una María a la cual le habían sacado 7 demonios. Y aquí encontramos a este hombre que tenía un espíritu demonio inmundo que le dice, ¿has venido para destruirnos? Los demonios y los espíritus de maldad e incluso Satanás mismo sabe que él tiene un principio y tiene un fin. Este fin es que el Señor lo va a agarrar y lo va a hacer pedazos y lo va a encerrar y lo va a mandar a una condenación eterna donde nunca va a poder volver a salir. ¿Qué era lo que estaba pasando con este espíritu inmundo? Este espíritu inmundo sabía que ese Jesús que había ido a la tierra, fíjate bien, había ido a la tierra y le pregunta, ¿has venido para destruirnos? ¿Por qué? Porque él sabía lo que Jesús iba a hacer. Ahora, cuando yo te digo que este espíritu inmundo sabía lo que Jesús es y lo que Jesús iba a hacer, no te estoy hablando que los espíritus inmundos o que Satanás sean alguien omnisciente. No pueden, porque omnisciente nada más es Dios. Dios lo sabe todo. Pero después de esta segunda pregunta que le dice, ¿has venido para destruirnos? Nuevamente vuelve otra vez a reconocer a la persona que estaba enseñando y le dice, yo te conozco. Dice, yo te conozco quién eres. ¿Te das cuenta? Está hablando desde el momento en que ellos fueron creados en el cielo mismo. Le dice, ¿sabes qué? Yo te conozco quién eres. Y vean la declaración que hace. Dice, eres el santo
de Dios. Yo no sé muchas de las veces qué es lo que nos pasa a nosotros, hermanos. Hay veces, ¿cómo hace falta, hermanos, que dentro de la iglesia nosotros tengamos esa actitud de reconocimiento ante el poderío y la majestuosidad de ese Dios personificado en Jesús, y nosotros le podamos decir con cada fibra de nuestro corazón y desde lo más profundo de nuestro corazón: Santo, 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 Señor omnipotente. Fíjate la actitud. Le dice: yo te conozco quién eres el Santo de Dios. ¿Sabes por qué? ¿Qué era lo que estaba tratando de hacer este espíritu de demonio inmundo? Estaba tratando de manipular al Señor Jesús. Como tú lo puedes encontrar en Lucas capítulo 3, cuando Jesús es tentado, el Satanás va y lo que trata de hacer es manipular a Jesús. Sin embargo, Jesús lo agarra y lo hace pedazos. Y aquí lo que estaba tratando de hacer este espíritu de demonio inmundo era manipular la situación, al decirle: yo sé que tú eres Jesús Nazareno, yo sé que tú has venido para destruirnos, yo te conozco que eres el Santo de Dios. Mas sin embargo, la actitud de Jesús en el versículo 35 nos dice cómo debe de ser, hermanos, la manera en que nosotros, como hijos de Dios, como esos coherederos que somos de la gracia, con ese Espíritu Santo que está con nosotros, cuál es la actitud que nosotros debemos de tener para cuando enfrentamos este tipo de situaciones. Dice: y Jesús, ¿ven lo que hace? Y Jesús le reprendió diciendo. Ahora, hay que leerlo con las comas y con los puntos que tiene la palabra de Dios. Tú te fijas en el versículo 35, espero y tengas tu Biblia abierta, le dice: y Jesús le reprendió, y hay una coma. Y esta coma le reprendió diciendo, dos puntos, y ve la orden tan poderosa que se desprende de Jesús. Hace rato cuando volvía yo nuevamente a hablarte de María Magdalena, que nos señalan que de ella habían salido 7 demonios. Ve la actitud de Jesús, ve el poderío de Jesús, cómo bastó con 4 o 5 palabras. 5, porque le dice: número 1, cállate, coma, y después que le dice cállate, le dice: sal de él. ¿Te das cuenta? ¿Cómo Jesús no anda con titubeos? ¿Cómo Jesús hace uso de su majestuosidad y de su poderío? Lo manda, número 1, a que se calle, y segundo, le dice: sal de él. Y esto lo podemos encontrar muchas de las veces, porque algunas de las veces, hermano, dentro de la iglesia nos toca confrontar situaciones similares como estas, A lo mejor ahorita que te estoy diciendo yo que dentro de la iglesia te está sonando algo extraño, pero hay veces que dentro de la iglesia, en el ministerio que tú empiezas a desarrollar, ya sea en la educación cristiana, ya sea en alabanza, ya sea en el evangelismo, ya sea en la vida social de la iglesia, en las mejoras materiales, en el ministerio que tú participes, en el ministerio de oración, hay muchas de las veces que hay hermanos que son movidos por Satanás. Y no te me asustes con lo que te estoy diciendo. Ve lo que pasa aquí en el versículo 31, 32, 33 y 34. Hay veces que hay hermanos que llegan enfrente de ti y te dicen: no, hermanos, que yo sé que tú eres el líder que va a agarrar este ministerio, y sabes que yo sé que este ministerio, estando tú al frente de este ministerio va a crecer. Yo sé que en este ministerio de evangelismo, si tú nos ayudas y nos explicas cómo ir, sabemos, hermano, que con tu ayuda y con tu apoyo vamos a salir adelante. ¿Sabes qué, hermano? Tú, ahora que estás en el ministerio de la alabanza, con toda tu conocimiento que tienes en la interpretación de tantos instrumentos, sabemos, hermano, que Dios va a agarrar y va a levantar este ministerio con poder. ¿Sí? ¿Sí te fijas lo que te estoy diciendo? Razona lo que te estoy diciendo,
¿Qué le dicen al director de la escuela dominical o de educación cristiana? No, hermano, sabemos que con la capacitación que usted nos va a dar, y sabemos, hermano, que con todo su conocimiento que usted tiene y sus años que tiene en el evangelio, usted va a empezar a enseñarnos a nosotros la palabra de Dios, y llegará un momento en que nosotros nos levantaremos como aquellos maestros del Antiguo Testamento, como aquellos maestros del Nuevo Testamento. Pero si tú te pones a darte cuenta, hermano, en todo esto que yo te estoy diciendo, hay un común denominador. Y lo que se pretende aquí es decirle al hermano o a la hermana que mediante lo que él haga, que mediante la manera en que él dirija, los ministerios van a ser bendecidos y los ministerios van a crecer. Sin lugar a dudas que mediante el trabajo de un buen líder, los ministerios crecen. Pero mira, hermano, ni el ministerio de oración se va a poder llevar con poder, ni el ministerio de la alabanza el domingo que esté participando va a poder impactar los corazones de los hermanos de la congregación, ni el evangelismo se va a llevar a cabo hasta el momento en que reconozcas que es necesario que primeramente le des la honra y la gloria a Dios, y que todas las cosas que lleves a cabo en tu vida deben de tener como base el fundamento que es Jesucristo. Es decir, si tú vas a empezar un ministerio dentro de la educación cristiana, lo primero que tienes que hacer es pasarte de rodillas largas horas, amén, largas horas pidiéndole a Dios su ministración, su luz, otro tanto tiempo escudriñando la palabra, otro tanto tiempo intercediendo por tus maestros que te van a acompañar en la educación cristiana. Y cuando tú hagas todo este procedimiento, en el momento en que tú llegues a desarrollar la capacitación con aquellos hermanos que te van a ayudar en el ministerio de educación cristiana, tú no vas a hacer nada. Es Dios mismo que va a hacer la manifestación de su poderío, de su autoridad, y vas a ver cómo aquellos hermanos van a poder transmitir la palabra de Dios. Pero tienes que darle primeramente el lugar a Dios. Tienes que echar mano primeramente de Dios, de la persona de Jesucristo, de la presencia del Espíritu Santo. Tú puedes llegar a tener a los mejores músicos, hermanos que pueden llegar a tocar 3, 4, 5, 6 instrumentos. Pero en el momento en que ellos no estén conscientes de que le tienen que dar la honra y la gloria a Jesucristo a lo máximo, no van a poder. Entonces hay veces que los hermanos se acercan con esta actitud que tenía este espíritu inmundo, y es necesario que Jesús les diga: cállate y sal de él. No fue necesario, fíjate, hermano, no fue necesario utilizar ningún objeto, Y Jesús no sacó una cruz así como a los vampiros y como a los fantasmas, ni sacó así el agua bendita y le echó el agua bendita, no, olvídate de todo eso, olvídate de todo eso que has visto en las películas. Simplemente habló con autoridad y con el poderío que tiene al decir: cállate y sal de él. Una vez que el Señor da la orden, este espíritu de demonio inmundo, o este demonio, nos dice el versículo 35, ¿qué fue lo que hizo? Al no poder hacer nada con Jesús, al no poder hacer nada en contra de Jesús, ¿qué es lo que hace? Pues agarra a este hombre que tenía poseso y dice que lo derriba, lo tumba en medio de ellos. Lo tumba en medio de ellos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo tumba en medio de ellos? Tratando de hacer una demostración del poder que tenía. Pero fíjate lo maravilloso de esto y el poderío de Dios. Dice que lo tumba en medio de ellos, pero dice que salió, salió de él. Y ve lo maravilloso de Jesucristo. A pesar de que lo tumba, dice la palabra de Dios en el versículo 35, y no le hizo daño alguno. ¿Te das cuenta? ¿Estás recapacitando? Hay necesidad de que tú entiendas, de que te orientes, de que aprendas y de que empieces a corregir esos conceptos que tienes
en cuanto a las cosas que deberíamos saber sobre los demonios. Ahora, después de que se lleva a cabo esto, el versículo 36 nos dice que estaban todos los que se encontraban dentro de la sinagoga, estaban maravillados, estaban asombrados, estaban sorprendidos. Dice, y hablaban unos a otros, diciendo, ¿qué palabra es esta? Caray, ¿cómo le hizo? Válgame Dios, ¿cómo le hizo? Pues, ¿qué palabra es esta? Y dicen cuál palabra, dice, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Era algo que ellos no podían comprender. No podían comprender cómo es que aquel hombre, que muchas de las veces se sentó a su lado, estando en la sinagoga, cuando se leía la ley de Moisés, no presentaba ningún rasgo de una posesión demoníaca. No lograban entender eso. Como a lo mejor tú, hermano, hace rato que yo te estaba hablando de que hay hermanos en la iglesia que se sientan a tu lado izquierdo o se sientan a tu lado derecho, y te digo una cosa, muchas de las veces esos hermanos traen un espíritu malo, traen un espíritu inmundo, y ahí están sentados contigo, poniéndole atención al pastor, a lo mejor cantando la alabanza. Estos hombres estaban maravillados de lo que habían visto, estaban sorprendidos de lo que habían visto, no entendían la palabra que Jesús había dado. Ahora, en el versículo 37 nos habla que la fama de Jesús, al haber hecho esto, se difundía por todos los lugares de los contornos de las ciudades o de las aldeas donde él andaba. Ahora, nos habla de la fama. ¿Qué es la fama hoy en día, hermano, en el 2013? ¿Cómo conoces tú la fama hoy en el 2013? Por ejemplo, la ves con los artistas, la ves con los cantantes, ¿verdad? Pero cuando hablan de la fama de un artista, de un deportista, de algún cantante, de algún actor, pues le están reconociendo el trabajo que hace en una película, la manera en que canta una canción. Pero aquí la fama que se estaba difundiendo por todos los lugares y todos los contornos, ya sea aldea o ciudad, era que un hombre que se llamaba Jesús, que era el Hijo de Dios, una vez que empezaba a enseñar y empezaba a declarar el Evangelio del Reino, lo hacía con una autoridad que sobrepasaba cualquier entendimiento humano. Esa es la fama, hermano, de Jesús. Y esta fama no se ha terminado, porque a lo mejor lo que Satanás y sus demonios han querido hacer en tu vida y en mi vida es convencernos que esa fama de la que nos habla el versículo 37 se quedó en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas. ¿Sabes qué, hermano? Si tú tienes un pensamiento así, permíteme decirte que estás equivocado, porque la fama de Jesús está vigente. Ese mismo Jesús que hizo este portento de milagro y de liberación dentro de la sinagoga es el mismo Jesús con el que vamos y nos encontramos los domingos que vamos a los cultos a la iglesia. Este es el mismo Jesús que se hace presente por medio de su Espíritu Santo cuando tú cantas alabanzas con todo tu corazón. Este mismo Jesús es el que se hace presente cuando tú empiezas a enseñar la Biblia con autoridad. Por eso estamos obligados, tú y yo, a ir y a predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio no se trata de que tomes un folleto y vayas y lo entregues. Eso no es evangelismo. Evangelismo es que tú tienes que ir y le tienes que presentar a aquellas personas que probablemente estén posesas de demonios por el alcoholismo, por la drogadicción, siendo homosexuales, siendo lesbianas, siendo sicarios, siendo ladrones, siendo adúlteros. Es necesario que tú vayas y le hables de la fama de Jesús. ¿Y qué es hablar de la fama de Jesús? Le tienes que hablar
de que el Hijo de Dios vino a esta tierra a morir por sus pecados y por mis pecados, para que ellos que no tienen a Cristo en su corazón, para que tú y para que yo pudiéramos tener esa oportunidad de reconciliarnos con el Padre y en algún momento determinado que nuestros días terminen aquí, volver al Padre que nos creó. Eso es el Evangelio del Reino, decirle a la gente: arrepiéntanse y bautícense y crean en el Señor Jesucristo con todo su corazón para que Él cambie su vida. No sé si me estás entendiendo, hermano. Si los demonios te están frenando la lengua y no te dejan declarar palabra y no te permiten que tú, hermano, que tú hables de la fama y del poder de Jesús, es necesario que en este momento que me estás escuchando, en el santo y en el poderoso nombre de Cristo Jesús, renuncies a tener tu boca cerrada. Mira, que yo te estoy diciendo ahorita, hermano, te lo digo con la palabra de Dios en la mano y te digo así, hermano, le hablo a ese espíritu inmundo que está en tu vida. Le estoy hablando a ese espíritu inmundo que está en tu vida. Y en el nombre de Cristo Jesús le digo: cállate y sal. Cállate y sal. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús, de la vida de mis hermanos que tienen que ir y predicar el Evangelio y hablar de la fama de Jesús. En el nombre de Jesús, cállate. En el nombre de Jesús, cállate la boca. Y te pido, Cristo Jesús, Espíritu Santo, Dios Padre, que liberes las bocas, que liberes los corazones de todos mis hermanos que están escuchando esto, para que puedan ir, Padre mío, Padre Santísimo, y hablen de tu fama, de tu poderío y de cómo tú vences y derrotas y pisas, Padre, a estos espíritus de maldad. En el nombre de Jesús. Ahora, dice que esta fama se difundía por todos los lugares y en los contornos de las ciudades o las aldeas. Y después de que pasa este evento, donde este hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo es liberado, el versículo 38 nos da una secuencia de actos. Primero pasa esto y el 38 nos dice que entonces Jesús, fíjate, se levanta y sale de la sinagoga. Fíjate, esto es bien importante, Se levanta, sale de la sinagoga y entra en casa de Simón. Esto yo quiero que lo entiendas. Mira, hermano, hay veces que cuando vamos a la iglesia pensamos que ir, entrar, permanecer 1 hora, 2, no sé, ir el domingo y entrar a las 10 y salir a la 1, 10, 11, 12, 1, estar 3 horas, o a las 2, o estar 4 horas, e irnos a nuestra casa. Ya cumplimos con el Señor. No, mira el testimonio en el ministerio que Jesús nos está dejando aquí. Una vez que Jesús está enseñando en la sinagoga, una vez que Jesús libera a este hombre que tenía un espíritu inmundo, sale de la sinagoga y no se va a descansar, No se va a galerías, no se va a Cuatro Caminos, no se va al cine, no se va a perder el tiempo en cosas que para nada aprovechan al hombre y a la mujer de Dios. No se va a desperdiciar la vida que Cristo le ha dado. Me refiero a esa nueva vida en Cristo. Dice que sale de la sinagoga e inmediatamente va y entra en la casa de Simón. Mira, hermano, hay veces que estamos en el culto de la iglesia y tú escuchas al pastor
o al diácono o al líder o al hermano director del culto que hacen los anuncios, y en los anuncios te dice que el hermano Saulo está enfermo, que la hermana Diana está sufriendo porque tiene tal o cual cosa, que tal o cual hermano está en necesidad, que tal o cual hermano le robaron el carro, que tal o cual hermano tiene a un hijo que no ha aceptado a Cristo como Salvador, que está preso, y comienzas a escuchar en los testimonios muchas de las situaciones de nuestros familiares que no tienen a Cristo en su corazón. Pero ¿sabes qué? Una vez que termina el culto, ¿sabes qué me da a mí mucha tristeza? Y te lo voy a decir, hermano, en el amor de Cristo. A mí me da mucha tristeza ver cómo la iglesia, cuando empieza el culto, se empieza a llenar muy despacito. Si empieza a las 10, hay 10 hermanos, 11. A las 10:15 llegan los demás. Por aquello de las 11, cuando ya más o menos se va acabando la escuela dominical, ya hay unos 25. Cuando empieza la alabanza, cuando va el tercer, cuarto canto, ya van en 50. Y cuando va a empezar la predicación ya son unos 90. Y se termina la predicación. Y desde las 10 hasta las 12, que pasaron 2 horas para que la iglesia más o menos empiece a llenar. Es bien triste, hermano, ver que una vez que se termina el culto, es increíble verlo, hermano. O sea, que termina el culto y la iglesia se vacía en menos de 15 minutos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque no toleras o porque no aguantas a estar en la casa de Dios. ¿Y sabes por qué no aguantas? ¿Y sabes por qué no toleras estar en la casa de Dios? Porque muchas de las veces los demonios o los espíritus de maldad que vienen contigo te hacen que salgas. ¿Por qué? Porque ya va a empezar el partido de fútbol. Ya va el Barça contra el Real Madrid. Ya va el Santos contra el América. Ya va a empezar la película tal o cual que quieres ver. Y para ti es prioridad eso antes que las cosas de Dios. Ve el ejemplo y el testimonio que Jesús nos deja. Él sale primeramente de la sinagoga y se va a la casa de Pedro. ¿Se fue a descansar a la casa de Pedro? No. Tú, hermano, te digo una cosa. Mira, vamos al versículo para que me entiendas. El versículo te dice que Jesús se levanta y sale de la sinagoga y entra en casa de Simón. Y ahí en la casa de Simón se encuentra que la suegra de Simón tenía una gran fiebre. Fíjate lo que nos dice que tenía, Dice, tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. ¿Qué fue lo que le rogaron? ¿Quieres saber qué fue lo que le rogaron? Le pidieron, le suplicaron por ella. ¿Y qué fue lo que le pidieron? Mira lo que pasa en el versículo 39. Nos dice que cuando le rogaron por ella, dice, la suegra de Simón y le rogaron por ese, e inclinándose hacia ella. Cuando se inclina hacia ella, fíjate bien, no la toca. Amén. No la toca. Pero nos dice qué hace. Cuando se incline a ella, dice, reprendió ¿a quién? A la fiebre. Reprendió a la fiebre. Y la fiebre la dejó. ¿Te das cuenta? Y reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. A ver, vamos a regresarnos poquito, hermano, al versículo número 35. ¿Te fijas qué es lo que tienes ahí al principio del versículo 35? Nos dice, y Jesús le reprendió, diciendo. ¿Te das cuenta? Y Jesús le reprendió diciendo. Y Jesús reprendió al espíritu de demonio inmundo que había en este hombre. Y nos encontramos en el versículo, fíjate bien, número 39, nuevamente, que Jesús se inclina y dice, y reprendió a la fiebre. ¿Y qué es lo que pasa ahí en el versículo 35? Dice
que el demonio inmundo salió de él. ¿Y qué fue lo que pasó con la fiebre? Y la fiebre la dejó. Hay veces que las enfermedades que te están haciendo daño, hermano, hay veces las enfermedades que te están causando molestia, hay veces las enfermedades que están atacando tu vida, son demonios, son espíritus de maldad a los cuales tú les has dado entrada. Y es necesario que alguien vaya con la autoridad de Jesucristo y te libere. Es necesario. Por eso te digo, hermano, mira, dice que una vez que la fiebre la dejó, ve la actitud de esta mujer. Dice, y levantándose ella al instante, no dice le servía. Fíjate lo que dice les en plural, les servía. Yo quiero que pienses en esto, hermano. Y cuando tú escuches en los anuncios de tu congregación, de tu iglesia, que hay gente que necesita de la oración de intercesión, hazme ese grandísimo favor, hermano, que cuando salgas, procura, hermano, ir a orar por tus hermanos en Cristo. Esa es tu chamba, ese es tu trabajo, porque es lo que nos dejó Jesucristo como ejemplo. ¿O qué es lo que quieres hacer? ¿Prefieres las cosas del mundo? Hay que, hermanos, irnos a galerías, a Simaco, y dejar al hermano con su problema, cuando es una responsabilidad de nosotros ir y orar por el hermano o por la hermana. Piensa en esto, amado varón, amada hermana que me escuchas. Hay mucha necesidad de que oremos los unos por los otros. Y este es el ejemplo que Jesús nos deja. Orad los unos por los otros. Yo sé que en tu congregación, yo sé que en tu iglesia hay hermanos que necesitan la oración. Pero con esa actitud, hermano, que tú tienes, no estás cumpliendo con el ejemplo y el testimonio que Jesús nos ha dejado. Por eso te digo el complemento del versículo, hermano. En el complemento del versículo nos dice que esta mujer levantándose, dice, y levantándose ella al instante, estas dos palabras, al instante. Si tú te acuerdas, en el sermón que yo compartía contigo en el día 12 de marzo, cuando hablaba de las mujeres que le servían a Dios, en Mateo, en el capítulo 4, el versículo 17, en el versículo 18, hermano. Sí, es el versículo 18. Mira, si no, búscalo, hermano. Búscalo. Mira, el versículo Mateo 4, versículo 18 dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y el 19 les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y el versículo 20 nos dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Se fueron a trabajar en las cosas de Dios. Y si tú te fijas, más adelante, en el verso número 21-22, dice que pasando de allí vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, que era su hermano, que estaban ahí en la barca de Zebedeo, su padre, estaban remendando las redes que el padre les había dicho, y dice, y los llama. Y cuando los llama, ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hay necesidad, hermano, de que ahorita que me estás escuchando con este mensaje, es más, ponle pausa, o apaga el internet si quieres, pero hazme el grandísimo favor, ve y agarra las llaves de tu carro y ve y busca a aquel hermano que necesita la oración de intercesión. Y si no puedes ir en carro y no tienes manera de cómo desplazarte, ahora sí, agarra tu celular, agarra tu teléfono y háblale y dile, hermano, voy a orar por ti, y haz una oración de intercesión. Ahora sí se permite utilizar el celular, porque los celulares suenan cuando se está predicando la palabra de Dios. Ahora es cuando debes de tomar el teléfono.
Ahora es cuando debes de tomar el celular y háblale a tu hermano, a tu hermana que está en necesidad espiritual e intercede por él en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Al instante. Ya no pierdas tiempo. Es al instante, hermano. Al instante. Ahora, en verso 40, tú te vas a dar cuenta. Después de que Jesús había ya reprendido lo que era la fiebre y que en este caso la suegra de Simón se levanta y al instante le servía, encontramos en el verso 40, dice que al ponerse el sol, todos, y aquí es muy importante ver la palabra todos, porque la palabra todos nos da a entender. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Aquí es muy importante ver la actitud de esta gente que reconoce y se da cuenta que la única manera en que esa gente que probablemente no tenía la capacidad para poderse desplazar o no estaba en el estado correcto para poderse desplazar y estar enfrente de ese Jesús sanador, de ese Jesús liberador, toman la iniciativa de llevarlos. Nos hablan que los traían a él. Dice, y él, hablando, refiriéndose a Jesús, dice, poniendo las manos sobre cada uno de ellos. Ve el contraste. Dice, al ponerse el sol, el principio del versículo 40 nos dice que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, y acá para terminar el verso 40 nos dice, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Ahora, cada vez que hemos visto este versículo o hemos visto este pasaje de la palabra de Dios, encontramos a un Jesús trabajando, encontramos a un Jesús esforzándose por cumplir con el ministerio que el Padre le había encomendado, o la misión, cumplir con la misión para lo que el Padre le había enviado. Ahora, en el verso 41 dice, también salían. Primero en el verso 40 nos dice que los sanaba, pero en el 41 nos habla que dice que también salían demonios de muchos. Y cuando estos salían dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él lo respondía, la actitud del Señor era lo que nos da entendimiento acerca de este tema que estamos empezando a tratar. Nos habla de que Jesús los reprendía y aparte no les daba la oportunidad de hablar, no los dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. El versículo 42 dice que cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y no dejó trabajar desde que empezó en la sinagoga que liberó a aquel hombre. Después con la suegra de Pedro lo encontramos aquí sanando enfermedades y echando fuera demonios, y dice que se retira, ¿no? Dice también, ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y dice que predicaba en las sinagogas de las iglesias. Ahora, ¿qué es lo que nos vamos a dar cuenta de aquí? Este hombre, cuando lo vemos al contexto de la Biblia, podemos llegar a pensar que los discípulos estaban contentos con lo que estaban viendo. A lo mejor también estaban sorprendidos al ver lo que estaba sucediendo. Pero el Señor en Lucas, en el capítulo 10, el verso 20, les deja algo contundente al hecho de la liberación y de la sanación de las enfermedades, porque les dice que no se regocijen, les dice, pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahora, ¿qué nos da a entender esto? Que por medio de las facultades de uno o de uno propio, de una misma persona, no se pueden hacer o llegar a
tratar de conseguir estos milagros por parte de Dios, porque el único que puede hacer esto y puede entablar este tipo de situaciones es Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Ahora, cuando nos habla de este espíritu de demonio que tenía, o este hombre que estaba endemoniado, cabe mencionar que nos dice que tenía un espíritu de demonio, pero era inmundo. Ahora, cuando se nos habla que era inmundo, tenemos que empezar a analizar, pues algo que si tú buscas en los diccionarios por ahí, te vas a encontrar que la palabra inmundo significa algo que era malo. O sea, algo muy malo, algo que era impuro, algo que era sucio, que era asqueroso. O sea, todos los demonios son inmundos por la alianza que tienen con el enemigo de Dios, que es Satanás, a quien tanto Cristo como los judíos lo reconocen como Belzebú, el príncipe de los demonios. Tú lo puedes encontrar en Lucas 11, los versículos del 14 al 23. Ahora, la palabra inmundo pues es una referencia a algo que es como un sinónimo de malo. Ahora, este hombre se encontraba en la sinagoga. Es necesario que nosotros empecemos a darnos cuenta y comencemos a analizar cómo es que están nuestras iglesias. ¿Cómo es que nuestras iglesias se están empezando a constituir? ¿Cómo es que se llevan a cabo los cultos dentro de las iglesias? ¿Cómo es en sí la relación que hay unos hermanos contra otros? ¿No se te hace a ti algo extraordinario o algo fuera de lo común que a pesar de que había tanta gente en la sinagoga, ninguno lo pudo haber percibido? Nadie se había dado cuenta de que este hombre tenía ese tipo de presencia maligna. ¿Saben por qué pasa esto, hermanos? ¿Y por qué está pasando hoy en nuestros días? Porque nosotros estamos comenzando a ver la iglesia, las actividades de la iglesia y los ministerios de la iglesia con una mentalidad humana. Y más que ver las cosas con una mentalidad humana, tenemos que apegarnos a tratar de ver la vida cristiana y los ministerios de nuestra iglesia, pero con el Espíritu. Ahora, ¿cómo es ver en el Espíritu? Pues muy sencillo. Es a través de la Biblia darnos cuenta si las cosas que están pasando dentro de la iglesia están causando bendición a la grey, o están edificando el cuerpo de Cristo, o si por medio de sus ministerios y esas actividades se están ganando almas. Son indicativos de que los ministerios están siendo bendecidos por Dios en el momento en que tú empiezas a ganar almas. En el momento en que tú empiezas a edificar espiritualmente con tu ministerio o la actividad que haces en la iglesia, te das cuenta que proviene de Dios. ¿Por qué? Porque la identidad misma de tu ministerio que tienes es Cristo. O sea, la educación cristiana es Cristo. Las alabanzas y el periodo de oración es Cristo. O sea, todo tiene que girar en torno a Cristo. Ahora, tenemos que darnos cuenta también de que ahorita que estamos empezando a leer esto acerca de lo que debemos saber de los demonios, de los espíritus de Satanás, es muy importante que nos demos cuenta que el Creador es el que está con nosotros. Y al confrontar lo que nosotros sabemos y lo que nosotros pensamos con esta realidad de que hay una lucha bien fuerte, tenemos que voltear a ver a nuestros miembros de la iglesia, a nuestros jóvenes, a nuestra femenil, a nuestros varones, a nuestros niños, a nuestros diáconos, a nuestros ungidos que son los pastores, y ver si ellos están siendo utilizados por el Espíritu de Dios, si ellos están aportando bendiciones a la iglesia. Y es responsabilidad de nosotros mantenerlos ungidos por medio de la oración de intercesión. Es así pues que con esto vamos a dar ahorita por terminado la segunda parte del estudio Mujeres que sirven a Jesús. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tratar de entender mejor a María Magdalena, esta mujer de la cual el Señor echó fuera 7 demonios. Hay ciertos procedimientos y hay ciertas formas que nos plantea la Biblia para poder nosotros confrontar esta lucha que hoy en día, más que nunca, se está poniendo cada vez más difícil. Soy tu hermano Saulo Zúñiga
recibe la bendición por parte del Santo de Santos, del Creador mismo que es Jesucristo. Amén.